Shalom y bienvenido a Israel Nazareno. Como muchos ya deben saber, se acerca el inicio de un nuevo año, conforme al calendario de la Torá, por lo cual entendemos que es un buen momento para hablar de las conmemoraciones ordenadas por Yahweh, que, como explicamos en varios estudios, tienen un simbolismo profético relacionado con nuestro Mesías. Estas conmemoraciones o citas ordenadas por Yahweh se pueden ver agrupadas en dos grupos principales: las fiestas del primer mes y las fiestas del séptimo mes. Y entre las fiestas del primer mes tenemos Pesaj, más conocido por muchos como Pascua, panes sin levadura, la ofrenda de la gavilla mecida y Shavuot, siendo esta última una fiesta que no pertenece realmente al primer mes, pero tiene una relación muy directa que explicamos en otros estudios. Y en esta presentación vamos a enfocarnos en las dos primeras fiestas, es decir, Pesaj y panes sin levadura. Y como las fiestas tienen un simbolismo histórico y profético al mismo tiempo, relacionados con la esclavitud y la redención, empezaremos viendo un poco de historia para tratar de algunos conceptos fundamentales de estas fiestas. Los escritos bíblicos nos dicen que Abraham engendró a Isaac y luego Isaac engendró a Jacob, llamado más tarde Israel. Luego de los 12 hijos que engendró Israel surgió Joseph, conocido por muchos como José, a quienes sus hermanos vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. Y Joseph, después de pasar algún tiempo como prisionero, pasó a ser el segundo al mando en Egipto, cumpliendo la palabra que Yahweh le dio a Abraham en Bereshit 15. Entonces Yahweh dijo a Abraham: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza». Sabemos que a Joseph le fue dado el cargo de gobernador, quedando como segundo al mando de todo Egipto, porque estaba claro que estaba lleno del espíritu de Elohim. Y sirvió al faraón también, que incluso el faraón le permitió a Joseph que su familia se mudara a la tierra de Gosén. Sin embargo, después de todos estos honores, surgió un nuevo faraón que no conocía a Joseph y acabó esclavizando a Israel y después intentó exterminarlo. Con todo esto, el pueblo de Israel sufrió amargamente por la dureza con que eran tratados, y en su desesperación clamaron a Elohim. Y Elohim los escuchó y puso en marcha un plan para liberar al pueblo de la esclavitud. Para poner en marcha este plan, Yahweh envió a Moshe para decirle al faraón que dejara salir a Israel de Egipto. Pero a medida que Yahweh enviaba las plagas a los egipcios, el faraón endurecía cada vez más su corazón, negándose a dejarlos salir. Y después de haber acontecido la 9ª plaga, y que Moshe y el faraón se hubieran declarado mutuamente que no se volverían a ver las caras, se nos revela la última de las 10 plagas, que sería tan dura que haría que el faraón desesperadamente expulsara a Israel de la tierra de Egipto. Y esto lo podemos comprobar en el capítulo 11 de Shemot, que nos dice así: Yahweh dijo a Moshe: «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él les dejará ir de aquí y seguramente les echará de aquí del todo». Algo que quiero resaltar en este verso es la palabra echará o expulsará, que es traducida del hebreo de la palabra garash, que según podemos comprobar en el diccionario Strong, con el número H1644, significa expulsar, expatriar, echar y repudiar, entre otros. Además de esto, quiero resaltar que en el hebreo aparece garash, garash, es decir, aparece 2 veces seguidas, siendo esta réplica interpretada como ser expulsados rápidamente. Entonces,
Yahweh dijo que Faraón expulsaría rápidamente a Israel de Egipto, lo que indica que el éxodo no sería un acontecimiento lento, sino que tendría lugar en un espacio de tiempo muy corto. Luego, en el siguiente verso, días antes de que el éxodo sucediera, Yahweh le dijo a Moshe que les dijera a los hijos de Israel que despojaran de sus riquezas a los egipcios, pidiéndoles objetos de plata y oro. Shemot 12, 2 y 3 nos dice: Habla ahora a los oídos del pueblo, para que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. El lenguaje aquí parece indicar que los hijos de Israel pidieron estos objetos de inmediato, ya que Yahweh le dio favor al pueblo a los ojos de los egipcios en ese momento. Entonces, después de que Israel tomó el botín, Yahweh ordenó que cada familia en Israel apartara un animal del rebaño, ovejas o cabras, en el día 10 del mes, para ser sacrificado en la fecha que hoy conocemos como Pesaj. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tome cada uno un animal del rebaño según la casa de sus padres, un animal por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el animal, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el animal. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Este animal sin defecto representa a Yeshua y su sacrificio. Es decir, Pesaj es una conmemoración que sirve como recordatorio tanto de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto como del sacrificio de Yeshua por nuestros pecados. Luego, el verso 6 nos dice que los hijos de Israel debían guardar estos animales hasta el día 14 del mes, refiriéndose al primer mes, y luego inmolarlo entre las 2 tardes. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Los eruditos debaten el significado de la frase entre las 2 tardes. Algunos creen que significa al atardecer, pero esto realmente no funciona, ya que se necesitan varias horas para sacrificar y preparar un cordero, y no hay tiempo suficiente para esto si se comienza al atardecer. Muchos creen que en el pensamiento hebreo había 2 tardes, una al mediodía y la otra al atardecer. De esta manera, el tiempo entre esas 2 tardes sería una referencia al tiempo que inicia cuando el sol se encuentra en su punto más alto hasta justo antes de esconderse. Esto armoniza con Deuteronomio 16:6, que nos dice lo siguiente: sino que en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja para que habite allí su nombre, sacrificarás Pesaj por la tarde, cuando el sol regrese, en el tiempo cuando saliste de Egipto. Continuando con el pasaje en Shemot 12, podemos encontrar más instrucciones sobre cómo debía realizarse el primer Pesaj. Miremos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en donde lo vayan a comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Luego, el versículo 11 especifica que se debe comer el Pesaj a toda prisa, con los lomos ceñidos, calzado en los pies y un cayado en la mano. En otras palabras, Pesaj debe comerse apresuradamente, como si estuviéramos listos para huir. Así es como nuestros antepasados comieron el Pesaj en Egipto, ya que Yahweh les alertó que serían expulsados
después de la muerte de todos los primogénitos de Egipto, como podemos comprobar en Shemot 12, versos 12 y 13. Pues yo pasaré por la tierra de Egipto aquella noche, y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré mis juicios contra todos los Elohim de Egipto. Yo, Yahweh, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como hemos podido ver en los diferentes versos leídos anteriormente, la sangre en los postes y el dintel de las casas era una señal de que las personas dentro de la casa eran fieles a Yahweh y que estaban guardando sus mandamientos. Y debido a que estaban guardando fielmente los mandamientos de Yahweh, Él los salvaría de la destrucción que estaba por venir. Esto es una sombra profética de cómo la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, nos redime de nuestros pecados cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento. Ahora, quiero que nos demos cuenta de que mientras Pesaj y la fiesta de los panes y levadura son técnicamente dos fiestas separadas, Yahweh se refiere a ellas como si fueran una sola. Por ejemplo, vamos a ver lo que se nos dice en los versos 14 y 15 de Shemot 12. Y este día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y el primer día quitarán la levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Leyendo con atención los versos anteriores, podemos notar que el primer verso se refiere a Pesaj, mientras el segundo se habla sobre la semana de los panes sin levadura, siendo un mensaje continuo, donde no se indica que sean eventos diferentes. La razón por la cual podemos pensar que Yahweh considera Pesaj y la fiesta de los panes sin levadura como una sola fiesta es porque el primer día de los panes sin levadura comienza justo después o durante la cena de Pesaj. Luego, en los versos siguientes, del 16 al 18, se nos dice que nos reunamos el primer día y el último de los panes sin levadura, y que no hagamos ningún tipo de trabajo en esos días, a excepción de cocinar nuestro alimento. Vamos a confirmarlo. El primer día habrá convocación apartada, y asimismo en el séptimo día habrá convocación apartada. Ninguna tarea harás en ellos, excepto lo que ha de comer cada uno, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, junto a la cena de Pesaj, hasta el 21 del mes por la tarde. Aquí se nos ordena comer pan sin levadura desde el atardecer del día 14, iniciando el día 15, hasta el atardecer del día 21. Nota que la única forma en que funcione este mandamiento es si celebramos Pesaj al final del día 14 y el inicio del 15. Además, debemos tener en cuenta que no debemos tener nada de levadura en nuestras casas durante este periodo de tiempo, conforme a los versos 19 y 20. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma leudado, sea extranjero o natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas vuestras habitaciones comerán panes sin levadura. Ahora, teniendo en cuenta el mandamiento de abstenerse de comer pan leudado durante 7 días, quiero reforzar la idea de que el acontecimiento del primer Pesaj fue un evento apresurado, al contrario de lo que algunas personas parecen pensar. Esto podemos comprobarlo en los versos 33 y 34. Y los egipcios presionaban al pueblo,
echándolos a toda prisa de la tierra, porque decían: todos vamos a morir. Y el pueblo cargó sus masas antes de que leudara, envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y otro texto que nos permite comprobar lo apresurado que fue Pesaj y que el pueblo ni siquiera tuvo tiempo para preparar su comida es el verso 39, que nos dice así: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, ya que fueron expulsados de Egipto, y no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ahora vayamos a los versos 24 y 25 y observemos lo que nos dice, porque aquí aparece algo bien interesante. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Yahweh les dará, como prometió, guardarán este servicio. Como acabamos de ver, en el verso 24 nos dice que Pesaj es una ordenanza para todo el pueblo para siempre. Pero el verso 25 nos dice que el servicio de Pesaj debe hacerse cuando entren en la tierra de Israel. Si bien este verso puede interpretarse de distintas maneras, básicamente lo que dice es que tenemos que ofrecer un sacrificio de Pesaj cuando vivamos en la tierra de Israel. Sin embargo, como explicamos en el estudio sobre los sacrificios, encontrado en Estudios Escriturales Nazarenos, volumen 1, no debemos ofrecer sacrificios de Pesaj en la dispersión. Sin embargo, los hijos de Israel guardaron Pesaj cuando aún estaban en el desierto. En el segundo año después del Éxodo, Yahweh les ordenó a los hijos de Israel que celebraran Pesaj de la misma manera que lo habían hecho durante el Éxodo, incluyendo las mismas reglas y regulaciones ordenadas la primera vez. Esto lo podemos ver en Bamidbar 9, que nos dice así: habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el primer mes, diciendo: los hijos de Israel celebrarán Pesaj en su tiempo señalado, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán en su tiempo, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Aquí podemos notar que además de todas las ordenanzas previas de Pesaj, Yahweh también estableció algunos mandamientos para aquellos que estuvieran inmundos por causa de haber tenido contacto con algún cadáver o que estuvieran lejos de Israel por causa de algún viaje y que no pudieran estar a tiempo en Israel para Pesaj. Esto lo podemos comprobar del verso 10 al 14 de Bamidbar 9. Habla a los hijos de Israel y diles: si alguno de ustedes o de vuestros descendientes estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, solo celebrará Pesaj a Yahweh en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Lo celebrarán. Con panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. No dejarán nada del animal para la mañana, y no quebrarán cualquier hueso de él. Conforme a todos los mandamientos de Pesaj lo celebrarán. Pero el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, esa persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh. El tal hombre llevará su pecado. Y si entre ustedes habitare algún extranjero y celebrare Pesaj a Yahweh, conforme al decreto de Pesaj y conforme a sus leyes lo celebrará, un mismo mandamiento tendrán, tanto para el extranjero como para el natural de la tierra. Aquí podemos notar que Yahweh agregó reglas adicionales para los que estaban impuros por causa de un cadáver y para aquellos que estaban lejos de la tierra de Israel debido a un viaje lejano. Pero, ¿por qué Yahweh tendría más reglas para el segundo Pesaj que para el primero? Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, la Torá nos ordena que para participar
Ya sea en el Shabbat o en las fiestas de Yahweh, debemos seguir reglas especiales de pureza ritual. Y estas reglas son diferentes entre unas fiestas y otras. Puede ser que Yahweh haya decidido no dar ninguna de estas reglas a Israel hasta después de haber salido de Egipto, porque no quería que nadie se confundiera. Quizás quería que todo Israel aplicara la sangre a sus puertas sin falta, y por lo tanto solo dio estas reglas durante el Éxodo, como una especie de próximo nivel de aprendizaje. Si entendemos esto así, podemos notar el amor de Yahweh por su pueblo, ya que quería asegurarse de que todo Israel pudiera participar del Éxodo. Algo que podemos notar con esto es que en ciertas circunstancias las fiestas pueden tener algunas variaciones en su aplicación. Luego, justo después de entrar a la tierra prometida, las circunstancias eran diferentes que en el desierto. Y para comentar sobre esto, miremos antes lo que nos dice Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. En el verso anterior podemos notar que nuestros antepasados no habrían sacrificado los corderos en sus casas, como lo habían hecho en Egipto. Por el contrario, ellos tenían que llevar los animales al tabernáculo y sacrificarlos allí. Esto se debe a que Yahweh dio algunas instrucciones especiales sobre cómo celebrar las fiestas cuando vivamos en la tierra de Israel. Cuando Israel entró en la tierra prometida, todavía debían celebrar Pesaj en el mes de Abib, solo que en lugar de celebrar Pesaj en sus hogares, debían peregrinar al lugar que Yahweh escogiese para poner allí su nombre, conforme es ordenado en Devarim 16, 1 y 2. Observarás el mes de Abib y celebrarás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto por la noche. Y sacrificarás Pesaj a Yahweh tu Elohim del rebaño y del ganado, en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Mientras el tabernáculo de reunión estuvo de pie, el lugar que Yahweh eligió para poner allí su nombre estaba donde estaba el tabernáculo. Más tarde, ese lugar se convirtió en el templo de Jerusalén, conforme comprobamos en Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Yahweh eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Sin embargo, si bien es una bendición ir a Jerusalén para las fiestas, los varones de Israel solo están obligados a subir a Jerusalén para las fiestas cuando vivan en la tierra de Israel. Y esto podemos confirmarlo con el ejemplo del apóstol Saúl. Si hubiera sido obligatorio ir a Jerusalén 3 veces al año, sin importar dónde viviera, ciertamente el apóstol Saúl habría ido. Sin embargo, Saúl no subió al templo durante los 14 años que estuvo fuera de la tierra de Israel, conforme nos revela Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Hasta que Yahweh nos lleve de regreso a su tierra, podemos guardar Pesaj en nuestros hogares o en nuestras comunidades locales. Sin embargo, una vez que seamos llevados nuevamente a la tierra de Israel, nuevamente celebraremos Pesaj en Jerusalén, en el nuevo templo, conforme está escrito en Devarim 16, 5 y 6. No podrás sacrificar Pesaj en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol en el tiempo que saliste de Egipto. Es posible que te haya saltado la incertidumbre sobre el nuevo templo que mencioné anteriormente. Pues déjame decirte que tenemos en consideración
que habrá un tercer templo levantado por el antimesías. Pero el templo al que me refiero debe ser un cuarto templo en el que será celebrado Pesaj. Esto conforme el pasaje de Ezequiel, escrito entre el capítulo 40 y el 46, que nos habla del tiempo cuando las 12 tribus de Israel regresarán a la tierra de Israel y un nuevo templo será levantado. Y en el capítulo 45, versos del 21 al 23, nos dice que la ofrenda de Pesaj se ofrecerá nuevamente en el templo. Vamos a comprobarlo. El mes primero, a los 14 días del mes, celebrarán Pesaj, y en la celebración de 7 días comerán panes sin levadura. Aquel día, el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta ofrecerá holocausto a Yahweh, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un cabrito cada día. Para más detalles sobre este tema puedes ver nuestro estudio Apocalipsis y el fin de los tiempos. Y cabe resaltar que una de las razones por la cual el príncipe mencionado en el pasaje anterior no puede ser Yeshua es que el príncipe hace una ofrenda por el pecado, no solo por el pueblo, sino también por sí mismo. Y las escrituras nos dicen que Yeshua no ha tenido pecado, por lo que él mismo no necesita ofrecer animales por sí mismo. Por eso podemos confirmar que el príncipe del pasaje no puede referirse a Yeshua. Ahora, enfocándonos nuevamente en la celebración de Pesaj, podríamos pensar que sería ideal si todos viviéramos actualmente en la tierra de Israel y en las fiestas de peregrinación, 3 veces al año, nos acercásemos a Jerusalén a celebrar cada una de ellas. Sin embargo, en este momento todavía nos encontramos en la dispersión y el templo descrito en Ezequiel aún no se ha levantado. Entonces surgen preguntas como las siguientes. ¿Cómo deberíamos conmemorar Pesaj? ¿Deberíamos ofrecerlo en nuestros hogares como se hizo en Egipto? Asumiendo que la dispersión podemos considerarla como un tipo de esclavitud en Egipto, algunos razonan que debemos seguir el servicio que se dio en Egipto, mientras no vivamos en la tierra de Israel, argumentando que el servicio de Pesaj fue dado como un mandamiento para siempre, conforme está escrito en Shemot 12:24. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para vuestros hijos para siempre. Sin embargo, al igual que la mayoría de los eruditos, creemos que debido a que Yahweh ha elegido a Jerusalén, aún no estando de pie el templo en la actualidad, no podemos hacer el sacrificio de Pesaj en representación de Yeshua, hasta que el nuevo templo correcto sea levantado. Pero esto no quiere decir que no hagamos un memorial, reconociendo que uno de los propósitos de esta celebración es enseñar a nuestros niños sobre la opresión de la esclavitud y la liberación milagrosa de la misma mano poderosa de Yahweh. Esto lo podemos comprobar en Shemot 12, versos del 25 al 27. Y cuando entren en la tierra que Yahweh les dará, como prometió, guardarán esta celebración. Y cuando vuestros hijos les pregunten, ¿qué significa esta celebración?, les dirán, es el sacrificio de Pesaj para Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Algunos podrían preguntarse, si uno de los propósitos de Pesaj es enseñar a nuestros hijos acerca del primer Pesaj, ¿cómo podemos hacer esto si no podemos ofrecer un cordero hasta que el nuevo templo sea levantado? Bien, algunos podrían pensar en hacerlo como lo hacen los judíos rabínicos, que lo celebran con una cena tradicional a la cual le llaman Seder de Pesaj. Ellos comenzaron a celebrar este servicio en el exilio de Babilonia,
y aunque el plato del Seder, por lo general, ya no contiene cordero, el servicio del Seder sigue siendo en gran medida el mismo que el celebrado en el primer siglo. Con esto en mente, podemos pensar en el relato de la Última Cena, haciéndonos la idea de que Yeshua estaba liderando un Seder, y podemos ver algunas similitudes. En Medio Oriente, los esclavos tradicionalmente se mantenían de pie mientras sus amos comían. Sin embargo, los rabinos enseñaron que dado que los hijos de Israel ahora eran libres, ya no tenían que estar parados para servir a sus amos egipcios. Por lo tanto, la tradición rabínica instó a apoyarse o recostarse en la mesa de Pesaj, tanto como era posible para celebrar su libertad. Comparemos esto con la Última Cena. Cuando llegó la noche, Yeshua estaba reclinado a la mesa con los 12. En el Seder de Pesaj, uno también sumerge la comida en un recipiente o plato. Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. También se bendice a Yahweh, se parte el pan, se toman 4 copas de vino, cada una a horas específicas, y se da las gracias a Yahweh. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego, el Seder de Pesaj generalmente concluye con el canto de uno o más salmos o himnos. Y Mateo 26:30 nos dice así: y habiendo cantado himnos, salieron al monte de los olivos. Sin embargo, incluso si la Última Cena se celebró como si fuera un Seder, es importante recordar que la Última Cena no fue la cena de Pesaj, sino que fue celebrada la noche anterior, porque Yeshua se ofreció como el Cordero de Pesaj, y en Pesaj él fue sacrificado. Porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Además, las Escrituras también apoyan la idea de que la Última Cena tuvo lugar la noche antes de Pesaj, porque las palabras usadas indican que el pan usado durante la Última Cena fue pan leudado, y el pan con levadura no puede haber sido comido durante la semana de Pesaj. Cuando miramos Mateo 26:26 en el texto griego, podemos comprobar que la palabra usada para la palabra pan es la palabra artos, la cual significa pan fermentado, conforme en el diccionario Strong con la referencia G740. Algunos sugieren que la Última Cena fue una comida tradicional de Shabbat, ya que los judíos a menudo comparten un pan con levadura al comienzo del Shabbat, llamado Jalá. Sin embargo, la Última Cena tampoco pudo haber sido en un Shabbat semanal, porque Yeshua estuvo sepultado por 3 días y 3 noches, y resucitó el primer día de la semana, muy probablemente justo al finalizar el Shabbat semanal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Mateo 28:1 nos dice que 2 mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana por la mañana, y el sepulcro estaba vacío. Por lo tanto, sabemos que Yeshua resucitó antes de ese momento. Entonces, la razón por la cual la Última Cena no pudo haberse llevado a cabo en un Shabbat semanal es porque Yeshua fue sepultado 3 días y 3 noches antes de finalizar el Shabbat semanal. Y si te estás preguntando por qué hago el énfasis en que es un Shabbat semanal, es porque el término Shabbat o Shabbatot, que es el plural de Shabbat,
también es usado para referirse a algunos días de fiesta, siendo el primer día de los panes sin levadura y el último considerados como Shabbatot. Pero en este caso no coinciden necesariamente con el Shabbat semanal. Por lo tanto, para que Yeshua hubiera resucitado después del Shabbat semanal, Pesaj solo podría haber tenido lugar la tarde del cuarto día de la semana. Luego, también hay personas que creen que la última cena fue la misma comida de Pesaj, el día 14 por la tarde. El gran problema con este argumento es que para haber sucedido así, Yeshua debería haber sido sacrificado el día 15, es decir, el primer día de los panes sin levadura. Y si esto hubiera sido así, Yeshua no podría ser nuestro Cordero de Pesaj. La razón de que este argumento sea aceptado por algunas personas es porque parece encontrar apoyo en algunas traducciones. Por ejemplo, Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Sin embargo, la palabra día no aparece en el griego, es decir, fue añadida. Y la palabra que se traduce como primer es la palabra griega protos, que tiene como raíz la palabra pro, que también puede traducirse como antes de o delante de. Entonces, lo que Mateo realmente está diciendo es que la última cena se celebró antes de la fiesta de los panes sin levadura. Esto también sucede en el Evangelio de Marcos, donde se usa la misma palabra, protos. Y la palabra que se traduce como día es gemerá, que tiene un significado más amplio, pudiendo significar un evento, tiempo o fiesta. Cuando pasamos al Evangelio de Yohanan, comprobamos que en este caso aparece directamente la palabra más adecuada, es decir, la palabra pro en griego, que como vimos recientemente significa antes de. Y en este caso, en el contexto de la última cena, podemos ver una mejor traducción, diciendo correctamente lo siguiente: antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, y la situación con el pasaje encontrado en Lucas también genera algo de confusión. Y lo que hace más sentido es que el uso de algunas expresiones no sean exactas, sino aproximaciones de los tiempos, porque debemos tener bien presente que la última cena fue un día antes de Pesaj, porque Yeshua fue el protagonista del único Pesaj que puede hacernos verdaderamente libres. Por otra parte, hay personas que acaban pensando que Yeshua instituyó un nuevo día de adoración como resultado de la última cena con sus apóstoles, teniendo en cuenta lo que nos dice Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿será que Yeshua quiso decir que debemos aplicar esto como una nueva fiesta? Pues lo más probable es que Yeshua les estaba diciendo a sus discípulos que cada vez que comamos pan y vino, especialmente reunidos en Shabbat, nos recordáramos de su cuerpo y de su sangre, que Él entregó para el perdón de nuestros pecados. Y es que el pensamiento de que en la última cena se instituyó una nueva fiesta es contrario al mandato de no añadir nada a la Torá, como nos dice Devarim 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te ordeno, no le añadirás a ello ni le quitarás. Entonces, si la última cena no fue Pesaj, y en cambio fue una referencia para recordar a nuestro Mesías cada vez que estemos compartiendo el pan y el vino,
¿cómo celebrar Pesaj actualmente en la dispersión? Pues en vez de hacerlo de forma relajada, como en una cena de Shabbat, la Torá nos dice que comamos la cena de Pesaj rápidamente, con nuestros lomos ceñidos, con hierbas amargas, con calzado en nuestros pies y bastones en nuestras manos. También debemos enseñar a los más jóvenes cómo Yahweh milagrosamente libró de la esclavitud a nuestros antepasados. Y finalmente, Shemot 12:48 nos dice que solo aquellos que estén físicamente circuncidados pueden participar de Pesaj. Ningún incircunciso puede comerlo. Esta es la regla general, como se nos dice en Shemot 12, versos 48 y 49. Pero si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Ahora, hermanos, conociendo que Pesaj ha sido en dos oportunidades principales uno de los eventos más relevantes para librar de la esclavitud de Egipto y del pecado al pueblo escogido por medio de la fe, y que la semana de panes sin levadura es una proyección de la semana de la creación, donde se nos llama a tener una vida libre de toda contaminación doctrinal, llamándonos a alimentarnos con la Torá sin añadiduras que cambien el mensaje. Te invito no solo a que sigas aprendiendo más sobre las fiestas y sus significados, sino que las puedas celebrar con el sentido correcto, con el propósito de honrar lo que Yahweh ha hecho por nosotros y confiando en la salvación que se nos permite recibir por la fe en su Hijo. Shalom.